Buen día, niños y niñas del segundo grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Soy la maestra Elizabeth. Hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. El título de la actividad del día de hoy es ¿Cómo hice para explicar cómo ocurre el día y la noche? ¿Qué necesitamos para la actividad? Cuaderno y hojas de reuso, lápiz y colores, gráfico del vagón 1 del tren de los aprendizajes, trabajos realizados en las semanas 22 y 23 en la experiencia de aprendizaje, juegos para convivir mejor. Cuéntales a tus familiares que hoy iniciarás el recorrido de los aprendizajes y harás una parada en la estación 1 para recordar y revisar junto con ellos lo que aprendiste, cómo lo hiciste, cómo te sentiste y qué dificultades surgieron. A partir de ello, plantearás acciones que te permitan mejorar para lograr tus aprendizajes. Nuestras metas. Revisar cómo hiciste para describir cómo se produce el día y la noche. Identificar tus logros y dificultades usando la ficha del vagón. Proponer algunas acciones para mejorar tu aprendizaje. Inicia el recorrido haciendo tu primera parada en la estación 1 para recordar lo que trabajaste, para aprender sobre el día y la noche. En la actividad de día o de noche. Hoy observarás detenidamente los trabajos sobre la actividad de día o de noche. Con ayuda de un familiar, lee los siguientes pasos que realizarás para revisar detenidamente la actividad. Te ayudarán a reflexionar acerca de cómo aprendiste en la actividad de día o de noche. Parte 2 de la semana 22. Observa y lee las preguntas que debes completar en el vagón 1, que corresponde a la estación 1. ¿Cuál fue el desafío o meta de aprendizaje? ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? ¿Qué avances y logros he tenido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué acciones me pueden ayudar a mejorar? Paso 1. Identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. En tu cuaderno u hoja de reuso, responde las preguntas con ayuda de un familiar. Después, escribe tus respuestas en los espacios correspondientes del vagón. Responde viendo las tareas de la actividad de día o de noche. Parte 2. ¿Qué hicimos en la actividad? ¿Cuál fue el trabajo a presentar? Paso 2. Revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Para explicar ¿por qué ocurre el día y la noche? Debes describir cómo se produce el ciclo del día y la noche debido al movimiento de rotación de la Tierra. Ahora te invitamos a observar detenidamente lo que Flor realizó en la actividad de día o de noche. Flor se ha dado cuenta de que para lograr el desafío o meta, debe responder a la pregunta de investigación y comprobar si su respuesta es correcta. Pregunta de investigación. ¿Por qué ocurren el día y la noche? Como Flor no estaba muy segura, marcó dos posibles respuestas. Recuerda, las respuestas iniciales se basan en nuestras ideas y experiencias.
y al investigar las comprobaremos. Reflexiona con un familiar, respondiendo de forma oral las siguientes preguntas. ¿Cuál era la pregunta de investigación? ¿Cuál de las respuestas de Flor te parece que responde mejor a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Flor, para comprobar si sus respuestas eran correctas, realizó el siguiente plan de acciones sugerido. Elaborar un modelo y realizar la experiencia para describir por qué ocurre el día y la noche. Leer un texto informativo sobre por qué ocurre el día, la noche y el movimiento de rotación. Luego de realizar las acciones del plan, Flor utilizó el modelo de la experiencia para explicar por qué se produce el día y la noche. Se colocó el dibujo en su pecho para representar a la Tierra y pidió ayuda a un familiar para que la alumbre con una linterna. Mira cómo lo hizo. ¡Hola, amiguitos y profesora! Voy a explicarles por qué ocurre el día y la noche. Ahora, yo soy la Tierra. Esta es mi casita en Perú y la linterna es el sol. Ahorita es de día porque la linterna alumbra, pero yo me muevo, doy una vuelta. En Perú estaría de noche y en mi espalda. China estaría de día porque la linterna la ilumina. Flor señala que ha logrado describir cómo se produce el ciclo del día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. Según lo leído sobre lo que explicó Flor, ¿crees que lo logró según las características o criterios que debe tener su tarea? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Paso 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Ver mis logros, dificultades y cómo me he sentido. Flor, con la ayuda de su familiar, revisó las ideas que describió sobre cómo ocurre el día y la noche. Señala las ideas que crees que ha considerado en su descripción, leída en el texto anterior. Identificó que se mueve el sol o la tierra. Yo me muevo, doy una vuelta, ella es la tierra, se mueve. Relacionó el sol y la tierra. Describió que el sol ilumina un lado de la tierra. Describió cómo es el movimiento de rotación de la tierra. Describió cómo ocurre el día y la noche. Describió que el movimiento de rotación de la Tierra produce el día y la noche. Describió que en algún lugar puede ser de día y en otros de noche al mismo tiempo. Ayuda, Flor. ¿Qué información crees que le faltó incluir en su descripción? ¿Dónde podría buscar la información que le falta? ¿Crees que Flor utilizó la información científica consultada en el texto de día o de noche para dar su respuesta a la pregunta de investigación y describir por qué ocurre el día y la noche? ¿Cómo lo sabes? Flor piensa que puede leer nuevamente el texto de día o de noche, o tal vez ver un video con la ayuda de un familiar para completar sus ideas sobre el movimiento de rotación de la Tierra y cómo se produce el día y la noche. También recordó la experiencia con el modelo y revisó su registro. Mira cómo lo hizo. De acuerdo al registro de Flor, señala sus logros. Identificó quién representaba al sol.
Identificó quién representaba la Tierra. Describió qué sucede cuando la persona que representa a la Tierra gira sobre sí misma. Identificó cuándo es de día y cuándo de noche. ¿Qué representó en esta experiencia con el modelo? Señala cuando es de día o de noche, el movimiento del Sol cuando ilumina la Tierra, el movimiento de rotación de la Tierra. Flor olvidó desarrollar estas preguntas de la experiencia. ¿Cómo respondiste? Observa los pasos 2 y 3 de la experiencia realizada. Luego responde. ¿Cuándo representaste tu casa de día? ¿Por qué? ¿Cuándo representaste tu casa de noche? ¿Por qué? Recuerda, mientras la Tierra gira, la luz del Sol ilumina la mitad de la Tierra, que está frente a él. Por eso, es de día en esa parte del planeta. Entre tanto, la mitad ubicada más lejos del Sol está oscura, por lo que en esa parte es de noche. La experiencia con el modelo sobre el día y la noche le sirvió a Flor para hacer su explicación. ¿Cómo lo sabes? Bien, ahora antes de explicar por qué ocurre el día y la noche, Flor respondió a la pregunta de investigación, pero completando el siguiente esquema. Recuerda, los esquemas nos ayudan a organizar nuestras ideas para explicar o dar respuesta a una pregunta u organizar información de un tema. Entonces, ¿representó Flor en qué lado de la Tierra es de día o de noche? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué ideas del esquema utilizó en su explicación? ¿Cuál de las posibles respuestas a la pregunta de investigación logró comprobar? ¿Cómo lo sabes? ¿Recuerdas sus dos posibles respuestas? Muy bien, ahí lo tienes. Chicos, recuerden que la Tierra se mueve alrededor de sí misma, es decir, que gira sobre su propio eje, mediante el movimiento de rotación que genera el día y la noche. Tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Este movimiento recibe el nombre de rotación. Flor le comentó a su familia que se sentía contenta por las nuevas ideas que ha aprendido. Les contó que la actividad que le gustó más fue la experiencia con el modelo y que lo que le causó la dificultad fue a veces leer los textos informativos porque se demora en hacerlo. Sin embargo, se siente feliz y bien cuando recibe ayuda de un familiar o encuentra formas de hacerlo mejor. Por ejemplo, los esquemas le ayudan a ordenar sus ideas. Paso 4. ¿Pensar qué debo hacer para mejorar mi trabajo? Según las respuestas anteriores, responde qué debe hacer Flor para mejorar su trabajo. Si lo logró, ¿qué debe hacer Flor para seguir utilizando lo aprendido? Si no lo logró, ¿qué tendrá que hacer Flor para que la próxima vez lo haga mejor? Flor dice: hice bien la experiencia del modelo, pero creo que debo mejorar. Muy bien, Flor. Flor, con la ayuda de un familiar, respondió a estas acciones. ¿Qué acciones hizo bien? Registró la experiencia con el modelo. Usó el modelo para describir por qué ocurre el día y la noche. ¿Qué acciones debe hacer para mejorar? Revisar información de ficha, libros para completar o mejorar sus explicaciones. Flor, con la ayuda de su familiar,
Leyó nuevamente la ficha informativa, de día o de noche, y completó su descripción con la relación entre el movimiento de rotación de la Tierra y el paso del día y la noche, para mejorar su explicación a la pregunta de investigación usando su modelo. ¿Por qué ocurre el día y la noche? Ahora, yo soy la Tierra. Esta es mi casita en Perú. Y la linterna es el sol. Ahorita es de día, porque el sol alumbra este lado. Pero si la Tierra gira, yo, sobre sí misma, lentamente, en Perú va oscureciendo hasta que es de noche. Y al otro lado de la Tierra, mi espalda, donde está China, sería de día, porque el sol, la linterna, la ilumina. El movimiento de la Tierra se llama rotación, y cuando gira sobre sí misma se produce el día y la noche. Ahora, así como Flor ha revisado detalladamente sus trabajos para identificar las acciones que hizo bien y las que debe mejorar, te toca revisar tus propios trabajos con ayuda de un familiar. Luego completa las preguntas del vagón 1 con la información que recogiste en la estación 1. Recuerda, al realizar las actividades, algunas te pueden salir bien, otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor. Ten en cuenta lo siguiente: toma el tiempo que necesites para recordar de qué trata y cómo hiciste esas actividades. Lee las preguntas y las respuestas que diste en las actividades realizadas. Para ello, revisa tu cuaderno o tu portafolio. Con ayuda de las preguntas que te proponemos en el vagón 1, lee nuevamente lo que escribiste. Escribe en el vagón lo que hallaste de acuerdo a las preguntas planteadas. Dialoga con un familiar sobre las emociones que sientes al recordar e identificar tus logros y dificultades. Es hora de hacer un recuento de lo que has colocado en el vagón 1. Las siguientes preguntas también pueden ayudarte a seguir mejorando. Responde con ayuda de tu familiar. ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Cómo puedo mejorar para lograr las metas? ¿Qué otras estrategias me pueden ayudar a lograr la meta? ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido en mi vida cotidiana? ¿Cómo me he sentido identificado? ¿Mis logros y dificultades? ¡Felicitaciones! Terminamos esta actividad. Ahora te toca revisar tus aprendizajes. Coloca el símbolo de visto bueno en la casilla que indica cómo fue tu aprendizaje en esta actividad. Revisé cómo trabajé para describir cómo se produce el día y la noche. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿Necesito apoyo? ¿Identifiqué mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis trabajos? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿Necesito apoyo? ¿Realicé una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿Necesito apoyo? Muchas gracias, niños, por su atención. Bendiciones.